¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con la docuserie Bilardo, el doctor del fútbol. Es la segunda parte del capítulo 2. Ustedes pueden ver las anteriores aquí. Nosotros estamos analizando todo lo que pasó con Bilardo en su carrera deportiva y vamos a retomar entonces, habíamos dejado ya cuando la selección argentina partía para México, es decir, había terminado todo ese ciclo, no solamente de la clasificación tan sufrida para el Mundial con aquel durísimo partido frente a Perú, sino que después todo el resto que vino, todo ese año, toda esa mitad del 85 a mitad del 86, fue un año muy turbulento con una selección argentina que no conformaba, que no jugaba bien al fútbol, ese intento del gobierno de Raúl Alfonsín por ver si se podía realizar algún cambio que fracasó debido a que la dirigencia argentina hizo rebotar ese intento y no aceptó ningún tipo de intromisión, y cierta prensa también, hay que decirlo, que defendió a Carlos Bilardo, que me parece a mí, y lo dije en otros videos también, que me parece que hubiera sido interesante que algunos periodistas de aquellos que defendieron a Bilardo hubiesen podido hablar en estos videos, ¿no? Y contar esa experiencia, porque fue una experiencia fuertísima, realmente muy, muy fuerte. Bueno, lo que hay que decir también es que después de esa preparación que hizo la selección en Tilcara, después de aquello que contamos, que también hizo Maradona especialmente con el profesor Dalmonte en Italia, la selección argentina inició su viaje a México. Fue la primera selección que llegó, la primera selección extranjera. Obviamente México era local y estaba allí. La selección argentina se alojó en la concentración, la tuvo en el predio de la América de México, uno de los equipos más populares del Distrito Federal, llamada la concentración de las Águilas de la América de México, muy precaria. Si ustedes piensan en lo que es el fútbol de hoy, en los millones que se manejan, en las comodidades que tienen los futbolistas súper profesionales de hoy, aquello parece artesanal prácticamente, ¿no? Me contaban, les cuento a ustedes también, que en el Mundial de Rusia estábamos en un momento en el Centro de Radio y Televisión y conversando con Ruggeri y con Valdano, me mostraban fotos de lo que era, porque yo no había visto eso en las habitaciones. Sí podíamos pasar nosotros a cubrir lo que pasaba allí en la concentración, y era increíble porque te cruzabas con Maradona, con Bocini, con Pasarela, como si nada, porque éramos muy pocos, y hablábamos con ellos, pero nunca había visto las habitaciones. Y eran increíbles. Por ejemplo, me comentaban que las camas eran más cortas que las piernas que tenían Valdano y Ruggeri, que eran muy altos. Entonces las piernas quedaban colgadas, quedan fuera, y que les caía agua de las goteras del techo, cosas por el estilo. Así estaba en la concentración argentina, había un solo teléfono público, y ellos cuentan algunas anécdotas muy interesantes, ¿no? Estas cábalas que tenía siempre Carlos Bilardo y que les transmitía a casi todos ellos, como por ejemplo una llamada que aparecía, que una vez alguien llamó y un jugador atendió en la concentración, y a partir de ahí, como Argentina ganó, siempre había que recibir una llamada antes de entrar al vestuario. Una cosa de locos, ¿no? Entonces el propio Ruggeri cuenta hoy que creía que era alguien del cuerpo técnico que llamaba, evidentemente para cumplir con el requisito de las llamadas, o dónde se ubicaban en el bus para ir al estadio, porque todos tenían que estar sentados en el lugar de siempre. El Articochea contó que tuvo la suerte de que el día que ganaron por primera vez, Maradona estaba a su lado, o sea que todos los viajes Maradona lo tenía al lado, y así, ¿no? Bueno, estas cosas que se iban construyendo de a poco. La cuestión es que los propios jugadores aceptan lo que para mí fue siempre así, que la selección juega realmente muy mal, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de este video, y es que Ruggeri, por ejemplo, vuelve a insistir que el peor partido, el que generó la reunión famosa en Colombia contra el Junior en Barranquilla, que terminó 0-0, ese partido jugaron tan mal que después en la reunión se habló mucho de eso, de por qué estaban tan mal, que tenían que cambiar las cosas. Yo sinceramente les digo, a mí me parece que ese partido fue el partido que para mí fue el despertar de la selección. Yo recuerdo que Carlos Goyen, el arquero uruguayo que atajaba en el Junior, que había sido campeón con Independiente, fue la figura de ese partido. Y que para mí Argentina, pese a empatar, justamente fue demasiado dura la prensa, porque Argentina había mejorado mucho respecto de lo que venía siendo todo el año anterior. Ese partido Argentina lo jugó ya estando concentrada en México, viajó a Colombia a jugar contra el Junior, empató ese partido, y ahí se produjo lo que los jugadores entienden como la reunión fundacional. ¿Por qué digo esto? Porque había claramente dos grupos en esa selección. Había un grupo que era el que había trabajado con Bilardo desde el principio en Buenos Aires, que estaba basado en los 3 o 4 equipos que eran los equipos del momento, ¿no? Estamos hablando del Estudiantes, que había sido campeón con Bilardo, que después fue dirigido por Manera cuando Bilardo ya pasó a la selección argentina y volvió a ser campeón de Nacional 83. Estaba aquel Independiente, que era el que peleaba con Estudiantes
por los títulos en aquel momento, que me acuerdo que dirigía Nito Veiga, y que era un Independiente que aportó varios jugadores a esa selección. Algunos llegaron al Mundial y otros quedaron en el camino como Trocero, que comenté en el video anterior, pero estamos hablando de un Justi, de un Bocchini, de un Burruchaga, cantidad de Clausen, que también llegó al Mundial, aunque tuvo un protagonismo inicial y después se quedó. Pero bueno, un equipo independiente que había aportado varios jugadores a la selección argentina, Marangoni mismo, que después termina yéndose a mitad del ciclo, Ferrocarril Oeste de Carlos Timoteo Grigol, que también aportó varios jugadores, aunque al Mundial llegaron menos, especialmente llegó Garré. Es decir, estos eran los equipos y un poco Argentino Junior. Estos eran los equipos que en ese momento eran los protagonistas, más alguna que otra estrella. Estamos hablando de un Ruggeri que ya había pasado de Boca a River, de Olarticochea o Tapia que habían pasado de River a Boca. Es decir, había algunas figuras además. Pero en general era un poco eso. El equipo que venía trabajando, como les digo, en Argentina componía un grupo, que era el de los jugadores que desde muy jóvenes habían empezado a trabajar con Bilardo. Y luego estaba el otro grupo de jugadores, por decirlo así, independientes, en algunos casos hasta más cercanos a Menotti en ideología, pero que Bilardo no podía prescindir de ellos por lo que eran como peso futbolístico específico que tenían, ¿no? Estamos hablando de los Pasarela, de los Bocchini, de los Olarticochea, que ya había jugado en el Mundial de España 82. Es decir, había varios jugadores que tenían, Troviani, que era un jugador de Bilardo en cuanto a que había sido campeón en Estudiantes, pero que en realidad tenía una trayectoria muy larga, que venía de muchísimo antes. En fin, había de los dos grupos. Entonces, bueno, Valdano claramente identificado con Menotti, Valdano le va a dedicar el título mundial en el vestuario a Menotti. Es decir, más claro imposible, ¿no? Pero esos jugadores que se dijeron de todo, ellos mismos comentan que es una reunión entre cuatro paredes en la que se dijeron absolutamente de todo, pero todos se sinceraron en esa reunión y lo que ellos dijeron ahí es, seamos inteligentes, es un mes en el que nosotros tenemos que dar todo de nosotros para salir campeones del mundo y aunque tengamos diferencias, saquémoslas aquí, digámonos todo lo que tengamos que decir en la cara y después de esto liberémonos y juguemos al fútbol. Bueno, la cuestión es que varios jugadores cuentan, me parece muy interesante, yo ya lo había escuchado en otro documental, aquello que pasó en una fiesta, en un casamiento, en la que los jugadores se acercaron un poco porque tenían unos momentos libres, entonces se pusieron a bailar en ese casamiento, de repente Bilardo se soltó para bailar en ese casamiento, todos empezaron a reírse con eso. Héctor Enrique, el negro Enrique, el del pase gol, entre comillas, a Maradona, el mejor gol de la historia de los mundiales, se le sumó a Bilardo en ese baile, que se contoneaban, se movían todo el cuerpo, la mayoría que está a la mesa se reía, y lentamente se empezaron a sumar todos a ese baile y terminaron todos cantando Es el equipo de Narigón, y muchos creen, creen que Bilardo y que los jugadores llegaron a tal situación de clima, que creen todos que ese fue el momento en el que empezó a ser un equipo en serio. Dicen que hasta Pasarela gritó es el equipo de Narigón ahí, es decir que hubo una especie de situación de común acuerdo, yo creo que tácito, es decir, una cuestión emocional en la que todos se habían liberado de aquella reunión tan dura que habían tenido en Colombia y empezaba a ser un equipo, ¿no? Valdano me dijo días pasados algo muy interesante en la charla que tuvimos en Madrid. Me dijo, ese equipo empezó con un conflicto y terminamos todos siendo hermanos hasta el día de hoy. Me parece muy importante esto como símbolo de lo que terminó pasando. Y fíjense que Bilardo comanda hasta eso, porque Bilardo es el que sale a bailar primero, siendo que es un plantel grande que cualquier jugador podía haber salido y salió Bilardo. Después se lo sumó Enrique y después el resto, pero Bilardo tenía esas cosas que me parece que fueron muy importantes, como ablandar un poco, como generar otro clima, como cortar con aquel clima que había que se cortaba con un hacha, ¿no? Y cambiar ese clima completamente a otra cosa. Creo que eso fue lo que terminó pasando. Después creo que hay otros elementos muy importantes que aparecen, muy importantes, relacionados con alguien que me parece que tenía esa obsesión por controlarlo todo, por querer tener todo bajo control. Por supuesto que eso es imposible de cumplir en el fútbol y en la vida, ¿no? Porque hay cantidad de circunstancias azarosas que hacen que no se pueda cumplir. Pero a mí me parece importante tener en cuenta cosas que hacía Bilardo que me parece que hasta suenan a locas, pero que realmente son increíbles si uno los piensa porque es realmente haber pensado hasta el último detalle. Por ejemplo, que en los festejos solamente festejaron los delanteros o del medio campo hacia adelante. Es decir, Argentina tenía planificado los festejos. Algo que parece increíble. Pero Bilardo les decía a los defensores, si ustedes festejan y corren tantos metros para festejar en una altura tan importante como es la de México DF y con esa humedad, después van a estar tan agitados que cuando el rival saque del medio es un riesgo para nosotros. O sea, ustedes no festejen. Festejen solo los del medio hacia adelante, los de atrás no. Parece increíble haber pensado en eso, pero bueno, realmente
pensó Bilardo en ese tipo de cosas, ¿no? O que, por ejemplo, solo 2 jugadores eran los indicados para dar señas al banco de suplentes si un jugador estaba lesionado y debía ser reemplazado. Es decir, Bilardo no le creía a nadie más. Bilardo dio la orden de que solo Justi y Batista fueran los que dijeran con un gesto: este jugador nuestro va a salir porque ya no se puede recuperar. Si lo decía cualquier otro, no le hacían caso. Bueno, en fin, hasta eso, es decir, tener ese control de esas cosas, yo creo que lo hace a Bilardo como alguien de una planificación total, por decirlo así, ¿no? De una planificación absoluta. Son cosas raras que pasaron en el Mundial, pero yo creo que vale la pena contarlas, como lo de las cábalas, o lo de los controles, o también esto de los grupos, de cómo se fue conformando, porque es la parte que no se ve, y yo creo que el documental está muy bien en ese punto, muy, muy bien. Yo creo que es muy, muy importante. Más allá de esto que les aporto de la concentración, que les digo, sinceramente era muy difícil, yo comprendía ahí lo difícil que era jugar cada partido, porque nosotros mismos intentamos hacer un picadito los periodistas en la puerta de la concentración de las Águilas, y yo tenía 23 años, y a los 5 minutos no dábamos más, era realmente muy duro, muy complicado. Ahora, es cierto también que con el paso del tiempo se magnifican las cosas, y hoy parece una selección que fue, no sé, Brasil del 70, y no fue así, porque esa selección en los primeros partidos jugaba muy lento, porque realmente el clima era muy pesado, había una humedad muy grande, y en el documental no se habla mucho, pero hay que recordar que Maradona y Valdano fueron realmente dos voces muy importantes contra la FIFA, contra João Belange, el presidente de la FIFA. Maradona y Valdano se plantaron con el tema de la altura y la humedad, y que a esa hora no se podía jugar al fútbol. Entonces ahí apareció Belange pidiéndoles que se callen, o exigiéndoles que se callen, que hay una ley de arriba que los jugadores tienen que cumplir, y Valdano y Maradona le seguían respondiendo que van a seguir hablando. Realmente muy difícil. Pocas veces pasó que en un mundial un jugador de un equipo importante, de una potencia, se le plante así al presidente de la FIFA. Y fue lo que pasó con Maradona y Valdano. Eso también pasaba en pleno mundial. Después me parece muy importante el recorrido que se hace, me parece muy interesante mostrar los esquemas que se muestran en ese documental de cada uno de los rivales y cómo Bilardo los tenía anotado y cómo las flechitas, ¿no?, de los rivales. Por ejemplo, a mi gusto me pareció exagerado el lugar que Bilardo le dio a Corea del Sur en el debut. Yo creo que era por los nervios del debut de Bilardo, porque si no, no se entiende. Había un solo jugador que más o menos tenía un desarrollo importante de su carrera, que era Bun Kum Cha, o Cha Bun Kum, como decía Bilardo, que lo mencionaba al revés, que jugaba en la Bundesliga, y estaba Bilardo, ojo con Corea, ojo con Cha Bun Kum, todo el tiempo, ¿no? Y a nosotros nos parecía que Argentina, con lo que tenía, en ese momento todavía iba a jugar Pasarela, estaba Maradona, estaba Valdano, estaba Burruchaga, y nos pareció que hablar de Cha Bun Kum, no sé, puede ser un jugador importante, pero Argentina, hablar de ojo con Corea, bueno, terminó pasando que Argentina ganó bastante sencillamente a Corea el partido, sin mucha clase de problemas, 3-1, le pegaron muchas patadas a Maradona, eso sí preocupó. Pero bueno, después terminó pasando que Argentina ganó bastante cómoda la fase de grupos, y como les digo, ganó bien, siendo superior a los rivales, incluso fue superior a Italia, con el que empató el partido. Italia era la campeona del mundo vigente, Argentina fue bastante superior, y para mí fue el mejor partido de los 3 que jugó, y lo terminó empatando. Pero no era brillante, era un equipo bueno, un equipo que tenía un rendimiento cada vez más sólido, que jugaba muy bien con la pelota parada, que empezó a experimentar esto de que los laterales volantes se iban al ataque. Eso de la línea de 3 empezó lentamente a experimentarlo, si bien empezó, fíjense ustedes, con un equipo que no fue el que terminó jugando en la fase final, porque los dos laterales eran Clausen y Garré, que después terminaron saliendo, es decir, que el negro Enrique, que después se va incorporando en las fases finales, Borghi, que empezó jugando y después se quedó. Borghi extrañaba mucho a su familia, yo me acuerdo que ese era un problema. Y otra cosa que no me quiero olvidar, entre los conflictos que hubo inicialmente, como aquella reunión, después una segunda reunión también aclaratoria entre los jugadores internamente, otra cosa importante eran las disidencias que había con Bilardo. Por ejemplo, Bocchini era alguien que nunca se bancó mucho la idea de Bilardo, siempre fue de la idea contraria, nunca se lo bancó mucho. Otro fue Batista. Batista ahora es alguien muy identificado con Bilardo. Cada vez que hay un documental o cualquier entrevista, Sergio Batista aparece hablando como un jugador fundamental de esa selección. Pero yo les cuento que Batista llegó a llamar a conferencia de prensa antes de empezar el Mundial para decir que se volvía a Argentina por estar en desacuerdo con el sistema táctico. Fíjense, estamos hablando de días previos al Mundial y pasaba todo eso.
pasaba todo eso. Había como un clima de que en Argentina se decía, este equipo vuelve pronto. El propio Bilardo y los jugadores decían, nosotros nos vamos antes para que no nos hinchen en Argentina, para no sentir la presión. Por eso nos vamos pronto. Nos vamos a México para estar lejos de allá, lejos de los medios, lejos de la gente que nos presiona. Entonces, yo creo que fue una acertada decisión haberse ido y haber estado concentrados más tiempo, porque Bilardo estuvo mucho tiempo para practicar, para entrenarse, para acostumbrarse a la altura, y me parece que todo eso terminó dando resultado. Como les decía, Argentina pasa a la primera fase y encima viene Uruguay, el clásico, un Uruguay debilitada, un Uruguay que en la fase de grupos sufrió mucho, que tuvo una derrota tremenda, una de las más duras de su historia, tal vez la más dura, contra Dinamarca 6-1, partido que vi. Fue un partido durísimo de Uruguay, lo sufrió mucho, un equipo dinamarqués que tenía, o danés, que tenía a Laudrup y a Larsen y a Lerby y otros jugadores impresionantes, que le gana 6-1. Un Uruguay que pasó, pero por los pelos, justito, el último partido, me acuerdo que quedó con 10 jugadores en el primer minuto del partido contra Escocia, una Escocia que dirigía Sir Alex Ferguson, nada más y nada menos, y Uruguay termina entonces teniendo que jugar en el cruce contra Argentina en Puebla, partido que no voy a olvidar porque fue con un cielo encapotado del segundo tiempo, en el que no solamente parecía que venía la lluvia, la tormenta tremenda que podía caer en ese momento, sino que Uruguay también venía con todo, con Rubén Paz que entró, que nadie entendía cómo no era titular, entre Paz y Francescoli empezaron a complicar una selección argentina que había jugado un primer tiempo espectacular, pero que en segundo, entre el cielo encapotado y Uruguay que venía, parecía que venía la noche para todo. Sin embargo, Argentina resistió, pasó a Uruguay, y ahí viene el gran partido, el partido, diría yo, del Mundial, que es el partido con Inglaterra. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de un contexto de 1986, a 4 años de la Guerra de Malvinas, y había mucha bronca con Inglaterra que venía no solamente por el tema político o el tema de las Malvinas, sino el tema futbolístico. Hay que recordar que Argentina y Inglaterra tienen una enorme rivalidad futbolística, dos estilos completamente contrapuestos. Había mucho en juego, cuartos de final, o sea, ahí se decidía quién quedaba entre los 4 primeros y quién se iba del Mundial en un solo partido. Yo había estado, les cuento, esto no aparece en el documental, en el partido que en octavos de final Inglaterra había jugado en el Estadio Azteca contra Paraguay. Inglaterra le gana 3-0 a Paraguay en un partidazo de Gary Lineker, y cuando termina el partido yo me acuerdo que los jugadores paraguayos decían, Argentina le va a ganar este equipo. No sé si lo decían por bronca o por qué, pero los jugadores paraguayos decían, no, Argentina va a ganar. Nosotros nos fuimos preocupados del Azteca después de ver a Inglaterra, pues nos pareció un rival durísimo para Argentina, muy duro, un equipo muy bien preparado y estaba realmente sólido. Y bueno, Argentina se jugaba mucho en ese partido contra Inglaterra, porque además por la historia, por todo lo que había en juego. Fue tal el clima previo, eso no lo cuenta el documental, yo se los cuento a ustedes porque lo viví, que yo recuerdo bien en la práctica anterior al partido, la última práctica, que Sir Bobby Charlton, aquel gran jugador de Manchester United, campeón de Europa y uno de los símbolos, y que tiene una estatua en Manchester United, en Old Trafford, en la puerta del estadio, llegó, él era en ese momento la imagen de una tarjeta de crédito internacional, y fue llevado por José María Muñoz, el gran relator argentino, veterano ya en ese momento, lo trajo a Bobby Charlton para apaciguar un poco las aguas, y vino Bobby Charlton al entrenamiento de Argentina a saludar a los jugadores, porque se buscaba bajar un poco el clima, porque era pesadísimo realmente el clima que había entre Argentina e Inglaterra. Inclusive se hablaba de un enfrentamiento que después ocurrió entre los hooligans y la barra brava argentina, que fue tremendo en las afueras del Estadio Azteca. Así que ese era el clima que se vivía. Y bueno, Argentina termina ganando ese partido, y yo creo que es un partido clave, ni hablar, no vamos a meternos aquí en los goles de Maradona, ni el de la mano, ni el otro, el gol sensacional que hizo Maradona, porque ya es archiconocido. Pero yo creo que ese partido terminó siendo el partido clave, el partido más motivante para la selección argentina, que yo creo que ahí ya daba la sensación de que no había manera de que le ganara nadie a esa selección argentina, ¿no? Ya era un roble, era una selección completamente convencida de que podía ganar el Mundial. Se había sacado el rival más difícil encima. Y otra cosa importante, Bilardo venía insistiendo, yo me acuerdo de esto mucho, en los entrenamientos de España. Bilardo hablaba de España, ojo con España, que España era un equipo muy duro. Ustedes piensan que Dinamarca le hizo 6-1 a Uruguay, y España lo saca a Dinamarca ganándole 5-1, en un gran partido de Butragueño, del gran delantero goleador del Real Madrid. Entonces, bueno, España con Michel y Butragueño, que eran miembros de aquel equipo de la Quinta del Buitre, famosa, con el mexicano Hugo Sánchez, que jugó para México ese Mundial,
Bueno, España le mete 5-1 a Dinamarca. Entonces ahí daba la sensación de que España era el gran rival a vencer, con un Brasil que queda eliminado en la misma fecha, digamos, que Argentina le gana a Inglaterra, ¿no? Brasil queda eliminado por Francia en un maravilloso partido que vi en Guadalajara. Y entonces el rival parecía ser España. Ahora, por eso llamó muchísimo la atención y yo creo que por eso es que Bilardo, y lo cuenta en el documental, vuelve de ver España-Bélgica de cuartos de final y vuelve a la concentración argentina y le dice, señores, somos finalistas. ¿Por qué dice somos finalistas? Porque vio jugar a España contra Bélgica. Bélgica le gana a España ese partido y entonces ya la sensación que había era, nos sacamos a España encima. No tenemos a España en el camino. Ya queda Bélgica y es ganable. Eso fue lo que dijo Bilardo. Y no solamente lo dijo, sino que efectivamente el partido de Argentina contra Bélgica fue casi perfecto, casi perfecto. Fue un partido notable de Argentina que no lo ganó por más, porque Valdano, muchos se acordarán, erró un gol imposible con el arco libre, con los 7 metros del arco libre, porque Maradona sacó a Jean-Marie Pfaff afuera del área, centró para Valdano y Valdano sin el arquero remató arriba del travesaño. Si no, Argentina podía haber ganado mucho más ampliamente todavía ese partido contra Bélgica en semifinales. Y luego el documental termina, por lo menos en esta etapa, con la indicación de Bilardo, que le dice a los jugadores algo interesante, fíjense hasta el detalle, ¿no? Cuando estaban con los alemanes saliendo para la final, los alemanes hacían ruido con los tapones, en el suelo. Entonces Bilardo le dijo a los jugadores, griten para tapar el ruido de los tapones. Entonces los jugadores argentinos, muchos cuentan que no sabían ni qué decían, que gritaban pero no sabían qué. Gritaban para tapar los tapones, el ruido de los tapones de los alemanes. Bueno, hasta ese detalle ocurrió en ese partido en el que Lothar Matthäus marcó de manera impresionante a Maradona. Maradona no pudo hacer en ese partido mucho de lo que venía haciendo en ese mundial por la excelente marca de Lothar Matthäus, que era un jugador que no se dedicaba a marcar. Matthäus originalmente era un volante creativo, ¿no? Sin embargo, Lothar Matthäus, fíjense qué clase de jugador fue Matthäus, que por eso después se hizo muy amigo de Maradona, que Matthäus fue en ese momento una especie de stopper de Maradona en esa final. Lothar Matthäus en Italia 90 fue campeón del mundo como volante creativo, y luego Lothar Matthäus fue líbero en el Bayern Múnich cuando ya era muy veterano en el final, cuando llegó a aquella final de Champions contra Manchester United. O sea que Lothar Matthäus lo hizo todo, jugó en posiciones totalmente distintas, y en esa final lo marcó muy bien a Maradona. Y así todo, Maradona consigue con ojos de lince meter ese pase-gol a Burruchaga entre 3 alemanes sobre el final de un partido, con la altura, con la marca, con todo en contra, mete ese pase maravilloso y que Burruchaga, muy bien cuenta en el documental, que él siempre tuvo claro que iba a ser gol. Cuando él se fue, por más que el tanque Briegel lo seguía de cerca y era un portento físico, él sabía que a la salida de Schumacher tenía que definir y definió perfectamente, más allá de que venía Valdano. Yo pensaba a veces en Valdano, ¿no?, que acompañó la jugada y que bien podía haber sido un pase a Valdano y Valdano estaba al lado del arco, pero Burruchaga definió perfectamente a la salida de Schumacher. Otra cosa interesante de ese partido es lo que cuenta, que mucha gente ya lo sabe, pero fíjense la obsesión de Bilardo, que Bilardo se quedó mal después de esa final porque le hicieron 2 goles de pelota parada, porque Argentina ganaba 2-0 y Bilardo le venía diciendo a los jugadores sobre los alemanes y el carácter, ¿no? Alemania hay que matarla y rematarla aunque esté en el suelo porque si no se va a recuperar. Y efectivamente fue lo que pasó en esa final. Argentina ganaba 2-0 y con 2 goles de pelota parada los alemanes empataron el partido. Y como bien cuenta Burruchaga, que también me lo contó a mí en una entrevista hace muy poco, fue el propio Burruchaga el que cuando sacaban del medio, después del 2-2, le preguntó a Maradona y a Valdano, ¿ustedes están bien? Sí, lo ganamos, dijo Burruchaga, lo ganamos igual. Y lo terminaron ganando con gol de él, ¿no? Esa cosa rara que tiene el fútbol, pero bueno, esas cosas suelen ocurrir. Así que, bueno, me parece interesante contar esto, y según los jugadores cuentan, porque yo no lo sabía, que Bilardo nunca tocó la Copa del Mundo y no la tocó por enojo porque le hicieron 2 goles con pelota parada y estaba enojadísimo después del partido siendo campeón del mundo. Pero bueno, son caracteres y son personalidades. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.